Bien, jóvenes, en primer lugar, el saludo cordial de la tarde. Luego vamos a empezar a hacer nuestras clases en plataforma virtual Classroom, para lo cual nosotros tenemos que verificar, ¿no?, en el extremo superior derecho un círculo con una letra A, ¿no? Y eso significa de que yo tengo una cuenta, ¿no? Está con mis iniciales de mi nombre. Y luego pasamos a Apps Google. eh, Hacemos un clic y con el puntero arrastramos para abajo y vamos a encontrar un cuadrito lo que dice con nombre Classroom. Hacemos el clic correspondiente en ahí y eh, prácticamente hemos abierto la plataforma Classroom. En ahí yo tengo 4 unidades didácticas, de los cuales nosotros vamos a tratar sobre la primera unidad didáctica, que es producción agropecuaria. Dentro de producción agropecuaria, en ese tablón que ustedes han visto, hay un cuadrito donde dice código de la clase, ¿no? Al final un cuadrito, y eso hagan un clic y nos va a dar un código. ¿Para qué? Para que ustedes se inserten a la clase que nosotros vamos a desarrollar, o para que ingresen a la clase que vamos a desarrollar. Luego, el trabajo de la clase va a consistir en procesos de productos pecuarios, ¿no? Ahora, a continuación, vamos a ver el material de trabajo que nosotros vamos a hacer. Ahí dice el Instituto de Educación Superior Tecnológico Churcampa, Programa de Estudios Producción Agropecuaria, Procesos de Productos Pecuarios. Ahí abajito dice el docente quien les va a enseñar, ¿no?, con sus características, todo. Luego vamos a entrar a generalidades. No, dentro de las generalidades vamos a tratar el sector agropecuario. ¿Qué cosa va a ser el sector agropecuario? Es la parte del sector primario compuesta por el sector agrícola, que es la agricultura, y el sector pecuario, que es la ganadería. Estas actividades económicas, junto con otras, están estrechamente vinculadas, así como, por ejemplo, como la industria alimentaria, son las más significativas del medio rural. Así, continuando, tenemos las actividades agropecuarias. No, vamos a ver que se dividen en dos subsectores: subsector agrícola y el subsector pecuario. En el subsector agrícola vamos a tener en cuenta todos los cultivos de pan llevar, ¿no?, en nuestras chacras. Mientras en el subsector pecuario, todos los animales domésticos que nos prestan utilidad a nosotros, ¿no?, con sus productos, ¿no? Luego también podemos ver una definición de qué es una ganadería. La ganadería es una actividad económica, ¿no?, muy antigua, que consiste en el manejo de los animales domésticos con fines de producción para su aprovechamiento. Mientras también tenemos animales silvestres. A estos animales silvestres ya prácticamente se cría en cautiverio, así como las vicuñas, por ejemplo, ¿no? Y se conoce como zoocría, ¿no? Entonces, el manejo de los animales domésticos, el manejo de los animales domésticos va a estar a cargo de la ciencia de la zootecnia, o los profesionales encargados directamente del desarrollo de producción animal, ¿no? Son los ganaderos ayudados por los zootecnistas o ingenieros de producción animal, en estrecha colaboración con los médicos veterinarios, porque los médicos veterinarios están encargados en prevención y control de las enfermedades, ¿no? Los principales productos pecuarios, nosotros sabemos muy bien cuáles son los productos pecuarios o procedentes, productos procedentes de los animales. Tenemos huevo, carne, leche, lana, ¿no? Y así tienen cada uno sus propias definiciones, ¿no? En producción de huevos, su finalidad es la producción de huevo comercial para cuestiones de generar economía, ¿no? En el mercado tenemos huevos blancos y huevos de color marrón, ¿no?
cada uno destinado a sus diferentes actividades, ¿no? Producción de carne, ya bueno, carne para abastecer al mercado interno de donde que vivimos, ¿no? También tenemos leche, ¿no? Un alimento bastante importante, ¿no? Cuya definición es la secreción nutritiva de color blanquecino, opaco, producida por las glándulas mamarias de las hembras sanas de los mamíferos, ¿no? Así, podemos definir cada uno de los productos, ¿no? Que nosotros podemos encontrar en los animales así directamente. Y estos productos van a prestar utilidad al hombre, ¿no? Entonces, eso sería de repente la clase por hoy. Y el resto de las diapositivas es una información para que ustedes puedan investigar y analizar así en sus casas como ya tarea podemos dejarles. Aparte de eso, ¿no? Tenemos dentro de los procesos de productos pecuarios la tarea que nosotros vamos a dejarles, ¿no? Y consiste en dos preguntas muy fáciles. Cada pregunta vale 10 puntos, ¿no? Total sumados van a dar 20 puntos. Entonces esto van a contestar ustedes y me van a enviar a través de este medio, ¿no? Y si es que ustedes quieren de repente inmediatamente averiguar sus notas, ¿no? O su puntaje máximo, no contestando, pueden averiguar el puntaje máximo que han obtenido. Si por decir, en la primera pregunta han contestado la primera alternativa, ¿no? Y en la segunda pregunta han contestado la última alternativa, pueden ver la puntuación inmediatamente, de los cuales les va a salir 0 de 20, ¿no? O sea, eso quiere decir que ustedes no han acertado. Cuando la primera pregunta tenía respuesta leche, huevo y carne, y la segunda pregunta era manjar blanco. Entonces, si es que ustedes han acertado de esas dos preguntas, tenían 20, ¿no? Entonces, así, eh, van a contestar siempre en cada clase que nosotros vamos a enviar. Bueno, jóvenes, no, eso ha sido todo por hoy y más bien muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad.